Un saludo, amados hermanos. Estamos muy agradecidos al Señor de habernos podido permitir un hermoso tiempo de acción de gracia en familia, también en la iglesia. Agradecemos a Dios por sus bondades al respecto y queremos continuar redundando en este tema de la acción de gracia en este domingo especial que ya da pie al tema navideño. Ya todo se engalana de Navidad después de esta celebración de acción de gracia, y queremos pues precisamente basado en el Salmo número 107, en los primeros 9 versículos, abordar la temática de 3 razones básicas. Evidentemente hay muchas razones para agradecerle a Dios, pero estamos mirando 3 razones básicas con las cuales le podemos agradecer a nuestro Señor. Así que, como es habitual, te invitamos a orar, pidiéndole al Señor su dirección en este tiempo. Padre, te damos muchas gracias por tu amor y extraordinaria misericordia para con nosotros. Te agradecemos porque nos acompañes, te agradecemos también por la salvación y te estamos muy agradecidos porque hayas enviado al Espíritu Santo, Señor, para que nos hable y para que nos indique el camino recto. Gracias por tu palabra, Señor. En fin, por tu maravillosa presencia en nosotros, Señor. Y glorifícate una vez más. En el nombre de Dios oramos. Amén. 3 razones básicas para agradecerle al Señor nos ofrecen estos 9 versículos del Salmo número 107. ¿Cuáles son estas razones? Bueno, debemos estar agradecidos a Dios por su liberación. Dios ha liberado a su pueblo. La Biblia es evidentemente la historia del plan redentor de Dios en su creación y cómo Dios a través de su Hijo Jesucristo ofrece la redención y ofrece el cuidado para su pueblo, pero lo libera continuamente desde el mismo huerto del Edén, donde Dios lo había colocado en todo su esplendor y gloria al hombre para que honrara a Dios. Y al no hacerlo, de toda forma, la mano liberadora del Señor estuvo pues cerca del pueblo en ese momento. A lo largo de la historia de Israel, continuamente Dios le estuvo pues liberando primero a los patriarcas y luego a la nación de las grandes opresiones que sobre ellas venían, y siempre hubo un remanente y siempre hubo un cuidado protector para el Señor. Entonces, evidentemente, como hijos de Dios, debemos estar agradecidos por nuestro Dios. Y es lo que el Salmo 107 en su versículo 1 nos está declarando. Dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esta es la exhortación del salmista, que está hablando acerca de un Dios bondadoso, un Dios que ha sido bondadoso de manera extraordinaria con su pueblo. Y el salmista nos anima a que estemos pues dispuestos a estar continuamente ofreciéndole acción de gracias a nuestro Señor y Salvador por todas sus bondades y su misericordia, y específicamente por el tema de la liberación que lo ocupan estos 3 primeros versículos del Salmo número 107. El Salmo enseña que Dios en su providencia cuida de los suyos, y esto es un privilegio que no todo el mundo posee. Dios en su providencia está cuidando de su pueblo, y quiere también que tú seas parte de ese pueblo al reconocerlo como el único Dios y también tu Salvador personal. Dios escucha la oración de sus hijos. Continuamente Dios está escuchando la oración de sus hijos en sus peticiones, en sus necesidades. Dios escucha la oración. Los acontecimientos históricos no dependen de la suerte. Algunos dicen, bueno, hoy me cayó buena suerte, hoy tengo mala suerte. No es así. Somos responsables en el sentido de obediencia de lo que estemos haciendo para con el Señor. En otras palabras, Dios es soberano, y en su soberanía establece un juicio sobre el pecado y también una misericordia para aquellos que claman a Él. Y eso es lo que el salmista nos está queriendo entender.
Este es un salmo muy interesante, pues va a estar abordando en su totalidad. Solamente vamos a estudiar los primeros 9 versículos, pero en la totalidad del salmo está hablando de la protección que Dios ofrece a un perdido que está viviendo en soledad. Estos primeros versículos hablan de la liberación. Los versículos del 4 al 9 hablan precisamente de ese sentido de soledad de el cual somos liberados por la mano poderosa de Dios. Libre también de la opresión cuando usted está atrapado en oscuridades, libre de enfermedades, libre cuando usted esté sufriendo o esté abatido por las tormentas propias de la vida. Y el salmista está abordando conclusiones importantes acerca de cómo todos debemos estar reconociendo las misericordias de Dios, que es el único que tiene el poder para revertir cada una de las situaciones reinantes que están sucediendo a nuestro alrededor. Cuando miramos entonces el significado de ese Dios bondadoso al cual el salmista nos está recomendando que debemos adorar, tenemos que recordar que es bondad. ¿Qué es bondad? ¿Cómo podemos definir este atributo de Dios de la bondad? La bondad de Dios quiere decir que Dios es la norma suprema del bien. Por bondad de Dios se entiende que el Señor es la norma, la medida suprema del bien. Y todo lo que es Dios es entonces digno de aprobación. Ese es el modelo, ese es siempre cuando usted establece una unidad de medida. Por ejemplo, el metro se compara cuántos de esa unidad de medida preestablecida por el hombre hay en una porción de una longitud determinada. Así ocurre con todas las unidades de medida, con el peso, con los años luz, la distancia de que se mide o la medida que se usa para medir la distancia en el espacio. Dios es la norma suprema de todo bien. Cuando hablamos de todo lo bondadoso, de todo lo que es digno de aprobación, estamos hablando de Dios. Por consiguiente, el ser y las acciones de Dios son perfectamente dignas de aprobación. Y por eso el salmista nos está instando a que adoremos a Dios por sus bondades. Él es, por consiguiente, la norma suprema del bien. Jesús explicó esto de una manera muy clara. Dice Lucas capítulo 18, versículo 19, nadie es bueno sino solo Dios. Aquí está la norma. Aquí está la norma suprema de la bondad en el cielo. Los salmos muchas veces afirman, específicamente el Salmo 100, que es uno de mis salmos preferidos, en el versículo 5, dice que el Señor es bueno. El Señor es bueno, hablando de esa medida de la bondad. ¿Cómo es el Señor? Bueno, es decir, la bondad de Dios es una medida de esa de la estructura o de la o cuando hablamos de bondad tenemos que tener a Dios como referencia suprema de este mandamiento. El Salmo 106, que conforma pudiéramos decir el contexto inmediato de este Salmo 107, dice también: den gracias al Señor porque Él es bueno. Nuevamente establece la bondad como una medida, como una plomada a la cual puede caracterizar la bondad. David de igualmente nos anima en ese preciso salmo también, el Salmo 34, versículo 8, dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Esa es la manera en que David está animando para hablar acerca de la bondad de Dios. Y en este salmo el Señor está queriendo recordar la bondad del salmista. Por consiguiente, si Dios es bueno en sí mismo, si la esencia de Dios es ser bueno, entonces es como ya hemos dicho, la norma suprema del bien. Y tenemos entonces una definición del significado de bueno, que nos va a ayudar de una manera extraordinaria para cualquier estudio de ética o de estética, que es bueno.
porque pudieran pensarse como que son conceptos relativos, pero si Dios es bueno comparado con Él, ¿en qué sentido son buenos? Entonces, pues, nos podemos preguntar, ¿por qué es bueno lo que Dios aprueba? Debemos contestar, porque Él lo aprueba. Porque Él lo aprueba. Esa es una pregunta muy lógica para responder esta interrogante. Es decir, esto quiere decir que no hay norma más alta de la bondad de Dios que el carácter de Dios y su aprobación. No hay nada más allá. Por eso cuando nos comparamos en cuanto este es más bueno o este es peor y demás, lo podemos hacer entre nosotros. Pero cuando comparamos con relación a Dios, evidentemente no vamos a, es decir, tenemos que pedir de su gracia para poder alcanzar su bondad, porque es la norma suprema de esa bondad. Y el salmista nos está llamando a que estemos pues todos interesados en adorar a Dios en esa magnitud, en la magnitud de esa bondad. Pero además, en este propio capítulo, usted puede mirar cómo el texto dice, porque Él es bueno, y además añade, porque para siempre es su misericordia. El texto está confirmando que su misericordia es eterna. Está hablando acerca de la medida de bondad y una razón importante por medio de la cual debemos estar agradecidos de Dios. Pero también su misericordia conforma quizás las dos palabras clave de este versículo 1, donde nos ofrece razones para adorar a nuestro Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿Cómo podemos definir la misericordia de Dios? Es la bondad de Dios hacia los que están afligidos y angustiados. Esa es la bondad de Dios hacia los que están afligidos y angustiados. A eso le llamamos misericordia de Dios. Por su parte, la gracia de Dios es la bondad de Dios a los que merecen el castigo. Tú y yo merecíamos el castigo. Por eso somos salvos por gracia. Porque es la bondad de Dios que se está dirigiendo a lo que no merecíamos, a lo que no podemos calificar para alcanzar o estar a la altura de esa bondad. Y de esa manera Dios nos mira con gracia. Por eso debemos estar agradecidos al Señor que nos permita la oportunidad de entrar a su santo templo, de entrar al lugar santísimo, de poder disfrutar en un futuro de las calles de oro en su presencia. Ahora, todos estos conceptos implican la paciencia de Dios. ¿Qué es la paciencia de Dios? Es la bondad de Dios al retener el castigo a los que pecan por un periodo de tiempo. Dios tiene paciencia. Dios tiene paciencia. Tuvo paciencia con el pueblo de Israel. 40 años estuvieron ahí murmurando en el desierto y dando vueltas de un lugar a otro. Tuvo paciencia con el pueblo en la época de los jueces. Tuvo paciencia con el pueblo para no consumirlo cuando fueron a Babilonia. Ha tenido paciencia por tanto tiempo para que se arrepintiera hasta que tuvo que enviar a su Jesucristo. Y tiene paciencia en la actualidad de esta humanidad que se empeña en vivir de espaldas a Dios, a pesar de que la iglesia está haciendo un llamado continuo de que vengan a los pies de Jesucristo y se acerquen a Él, pero se empeñan en alejarse del Señor. La paciencia de Dios pues tiene, algunos pensamos, bueno, el tiempo está cerca, pero no sabemos, porque la paciencia de Dios también tiene, aunque tiene un límite, pues también tiene esa tremenda bendición. Sin embargo, la característica de la misericordia a menudo se recalca en donde las personas están afligidas y sufriendo. David dice, por ejemplo, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Es decir, David en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 14, prefiere caer en las manos de Dios que en las manos del hombre. Porque sabe que la misericordia de Dios es extraordinariamente grande. Por eso, una razón importante para dar gracias a Dios es por su misericordia. Los dos ciegos que querían que Jesús viera su aflicción y lo sanara, ellos exclamaron, ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando a Pablo habló del hecho de que Dios nos consuela en las aflicciones, llama a Dios Padre de misericordia. Y Dios
de toda consolación. Una razón importante para que tú y yo estemos dando gracia. En tiempo de necesidad debemos acercarnos al trono de Dios para recibir misericordia y de su gracia, de acuerdo a lo que nos dice el libro de Hebreos. Debemos imitar también, y mirando desde este contexto o mirando en esta dirección, debemos también imitar la misericordia de Dios en nuestra conducta hacia otras personas. Dichosos los compasivos, porque ellos serán tratados con compasión. Que es importante que tengamos presente que debemos agradecerle a Dios por su misericordia, pero de igual manera tenemos la responsabilidad de comportarnos también de manera misericordiosa con aquellos que están a nuestro alrededor. El Salmo en los versículos 2 y 3 continúa instando al pueblo de Dios a que agradezca porque por la liberación que Dios ha dado por medio de su bondad, por medio de su misericordia, y por esas razones también Dios le ha rescatado. Dice los versículos 2 y 3: díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo. Dios calma de seca al sediento y le da comida al que tiene hambre. ¡Qué maravilla de nuestro Dios! Debemos estar muy agradecidos al Señor. Debemos estar muy agradecidos porque ha rescatado a su pueblo. Ha rescatado a su pueblo. Eso es una bendición tremenda. El canto del Éxodo, la espiritualidad del desierto, el alimento y la luz a lo largo de los siglos, aquellos que se han mantenido agradecidos y fieles discípulos de la verdad. El Señor dice, así que si el Hijo os libre, seréis verdaderamente libres. Si nuestro Dios ha dado la oportunidad por medio de Jesucristo de rescatarnos, cuando tú aceptas ese rescate, es cuando verdaderamente te conviertes en libre. No hay otro camino para venir al Padre que no sea a través de Jesucristo. Él es quien dio y se entregó en la cruz del Calvario, derramando su sangre a favor de su pueblo y de sus hijos. Es decir, que es suficientemente importante y la única forma que tenemos para llegar a experimentar o disfrutar de nuestras vidas ese rescate que Dios ha establecido. Él da una libertad, que da un cántico nuevo al corazón. Aquellos que ya no tenían esperanza, aquellos que estaban en un mundo totalmente oscuro, entenebrecido, y de pronto brilla el resplandor de su gloria como la estrella guió aquellos pastores. Él da un cántico nuevo. Él nos ha redimido de la jaula del pecado, donde estábamos atrapados. Ese es el proceso que está el salmista recomendando al pueblo de Dios, que estemos suficientemente rebosantes de gratitud por esa liberación que Él ha concedido. El versículo 3 podría referirse a algún momento del retorno del cautiverio de Babilonia, pero yo considero que es mucho más amplio, un rescate mucho más amplio que ese suceso histórico. Es decir, está enmarcado o pensado en que podamos mirar ese proceso de redención no solamente de una etapa de la historia, sino es una característica de Dios a lo largo de todas las etapas de la historia de la creación, en este caso del hombre como parte de la creación de Dios. El sur normalmente indica el oeste, tiene que ser sur, y sin duda que el Golfo acababa. Después de esta introducción, el salmista va a presentar cuatro ejemplos de crisis. La gracia de Dios como bondad, especialmente demostrada a los que no la merecen, se ve frecuentemente en los escritos de Pablo. Pablo recalca que la salvación por la gracia es lo opuesto a la salvación por el esfuerzo humano, porque la gracia es algo que se da de gratis. Por eso escribe a los romanos: todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús, la cual Él efectuó. Es decir, este es el sentido de ese Dios rescatador, de ese envío de su Hijo amado, para que venga a redimir a toda la humanidad. Debemos darle gracias a Dios por eso.
Evidentemente es un motivo muy extraordinario para que estemos agradecidos de nuestro Dios. Por lo tanto, mirando estos tres primeros versículos del Salmo 107, podemos concluir de una manera precisa que una razón importante, básica, para darle gracias a Dios es por la liberación que Él ha tenido para con nosotros, la manera en que nos ha liberado a lo largo de toda la historia. Ha liberado al pueblo de Dios en cualquiera de sus facetas, siempre ha estado dispuesto a hacerlo. Ahora, hay una segunda razón más en los versículos del 4 al 7 que nos anima también a agradecerle a Dios. Es decir, ya vimos la liberación como una razón importante para agradecerle a Dios, pero también debemos agradecerle a Dios por su compañía. Cuando hablamos de sentido de compañía, ataca y va directamente al sentido de soledad. La compañía de Dios viene a eliminar la soledad del ser humano. El ser humano sin Dios está vacío y carente de cualquier tipo de sentido. Cuando Dios viene a habitar en el corazón del hombre, el hombre está completamente acompañado. Y esa compañía de Dios es una razón importante para que los hijos de Dios estemos dando gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el ayudador del desamparado, el ayudador necesitado y también el proveedor de los débiles. Miremos cada uno de estas facetas de Dios a lo largo de los versículos del 4 al 7. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad a donde vivir. Evidentemente esta es una descripción de una persona que está desamparada. La palabra pues perdido, la palabra soledad, sin encontrar o sin hallar ciudad y sin tener dónde vivir, pues indica una condición evidentemente de desamparo. De desamparo es tremendo. Estaba comparando a las personas que describe este salmo con algunos que estaban sin vivienda, sin provisión de recursos, exactamente sin nada. Y ese Dios se convierte entonces en el ayudador del desamparado. Tal vez estaban pasando una situación difícil. Quizás tú llegaste a un punto donde lo único que puedes decir es: Dios, no puedo más. A esos puntos en los cuales no podemos hacer nada. Y decimos: Dios, ya no puedo más. Y añadimos: ayúdame, por favor. Por favor, Dios, ayúdame. La vida está llena de problemas que nos abruman diariamente. A veces parece que apenas salimos de una situación difícil y ya entramos en otra. Nos cansamos de estar siempre estancados y eso da o genera una acción de desamparo muy grande en la vida de las personas. La buena noticia es que Dios no nos abandona, y es lo que el salmista nos está diciendo, que es un Dios que brinda ese amparo. Dios no nos abandona. La Biblia dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Así lo describe el Salmo 46 en su versículo 1, el comienzo del Salmo 46, tan maravilloso. Dios es como un buen padre, como un niño que levanta sus brazos a su papá, y también lo podemos hacer nosotros para con Dios. Ahí está el niño que clama porque quiere un dulce, un caramelito, o el niño que levanta sus brazos porque quiere que lo cargue porque está cansado, está agotado, o quiere que le levanten para que le den un chocolate o le den algún tipo de golosina. También podemos levantar nuestras manos cuando tenemos esa necesidad y ese agobio en nuestras vidas. A veces nos alejamos de Dios y sentimos que no merecemos su amor o su perdón. Muchas veces esto ocurre en nuestras vidas. Sin embargo, Él nos espera con los brazos abiertos y desea ayudarnos en momentos difíciles. Él nos da las fuerzas para seguir adelante cuando sentimos que no podemos más. Dios está esperando que clamemos a Él para con nuestros corazones abiertos y digamos: Dios mío, ayúdame. Y ese es el momento para que Él está dispuesto para renovar nuestra fuerza y ayudarnos con su entrega. Qué importante estar agradecido a Dios. No te sientas nunca desamparado, porque Dios lo dice en su palabra. Hemos citado algunos textos y hay otros muchos más que pudiéramos citar. Siempre está
cuidando al que se siente desamparado. Si te sientes desamparado en estos días de fiesta, a veces la familia se aleja, no puede, está comprometida con diversas causas y son días para mucha depresión, no te sientas así. No tienes razón para sentirte así. Dios es el Dios del desamparado y Dios es tu especial compañía, tu especial tesoro y quiere estar muy cerca de ti. Dale gracias a Dios por este tiempo y también por la Navidad que está por acercarse, una razón también para darle gracias a Dios. Mirando entonces, el salmista continúa diciendo razones por las cuales debemos agradecerle a Dios porque nos acompaña, porque es también ayudador de necesitado. Dice hambriento y sediento, su alma desfallecía en ella. Dos características, hambre y sed, son características básicas del ser humano. Pero aquí está diciendo hambre y sed del alma. El alma aquí está mirándose como la que ofrece estas características. Esta es una de las figuras más generosas que encontramos en la Biblia. Pudiéramos decir, para describir cómo Dios está dispuesto a ayudar al necesitado. Quizás una de las ilustraciones más extraordinarias que tiene la palabra de Dios es la del buen samaritano. Vemos que a diferencia del sacerdote, del levita, que no estuvieron dispuestos a ayudar a aquel desconocido malherido, la diferencia está en que el buen samaritano tenía el deseo de ayudar con creces, es decir, más allá de su fuerza, a aquella persona. Y dice la Biblia que el samaritano fue movido a misericordia porque vio. Así que nosotros también debemos ver y estar atentos, no cerrar los ojos en estos momentos de festividades hacia otras personas, sino abrir los ojos para poder también suplir las necesidades de esta gente que están atravesando momentos difíciles, de necesidad y de indiferencia. Salgamos de nuestra burbuja y sensibilicemos un poco con lo que sucede a nuestro alrededor. Están llegando mucha gente, no tienen trabajo, no tienen documentos, es un proceso muchas veces largo, llega, tiene solución, tiene fin, pero esta etapa es un poco pues tenebrosa para la vida de ellos, pero qué bueno es que usted pueda también ser las manos de Dios y ser instrumento de Dios para llegarse a cada una de estas personas, otros que están carentes. Gracias a Dios siempre por el Ministerio de los Ángeles, que están con tanta disposición, siempre entregando, ayudando, siempre dispuestos a ofrecer de su tiempo y de su fuerza para la obra del Señor. Hay necesidad, mis hermanos, hay necesidad, y tú y yo debemos actuar. Y lo debemos hacer porque así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Es una razón importante también para que estemos agradecidos en este tiempo. Pero además, ese Dios tan maravilloso es, los versículos 6 y 7, es proveedor al débil. Es proveedor al débil. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Es decir, no tenían dónde vivir y ahora el Señor los lleva por el camino recto a una ciudad habitable. Así es preparado para nosotros una mansión. No teníamos, estábamos condenados, éramos reos de muerte, estábamos condenados a muerte. Pero Él nos ha dado vida y vida en abundancia y una vida que no caduca. Nos ha concedido la vida eterna. No teníamos morada, pero Él fue a preparar morada para nosotros y ahora tenemos una mansión. Las mansiones celestiales pues corresponden para ti. Así que es el proveedor al débil. Quizás esta expresión parece pensar en una caravana que se había perdido en el desierto y quizás describe de manera pues metafórica la condición espiritual y social de muchas personas. Pero en su angustia clamaron, y esta es la clave en cada una de las crisis. En su angustia clamaron. Si estás en crisis, clama porque Dios responde, clama porque Dios tiene para ti. Clama porque Dios es tu proveedor. Él es tu proveedor. Los redimidos aquí se dirigen a un lugar habitado donde había alimento y bebida. La respuesta debe ser espontánea.
Demos gracias a Jehová por su misericordia. Es lo que el salmista nos está diciendo. Demos gracias a Dios por su misericordia. Y se repite en cada uno de los salmos de liberación. El Salmo 92, versículo 10. Pero tú aumentaste mi fuerza como la del búfalo. Seré ungido como aceite fresco. ¡Qué bendición! Cuando yo estaba débil, vino la mano proveedora de Dios y me otorgó la fuerza de la que yo carecía. Me dio esa fortaleza y lo compara con el búfalo. Este salmo de David declara que la fortaleza recibida de parte de Dios son comparadas a la fuerza del búfalo. Y el búfalo es un animal que es capaz de enfrentar a los enemigos más peligrosos. Por ejemplo, en situaciones adversas, el búfalo se puede enfrentar hasta con los leones. Es extremadamente fuerte, hablando un poco de este animal. Sobre sus cuerpos grandes y pesados, su mayor energía está puesta a prueba cuando hay situaciones de peligro. Es decir, que entre más difícil la situación, más se acrecienta el búfalo, más son sus fuerzas. En situaciones peligrosas, un búfalo, ya hemos dicho, puede hacer frente a un león. El secreto de la victoria de estos animales no solamente radica también en su fuerza, sino también en un aceite que se encuentra depositado en su joroba. Y cada vez que se encuentran ante un animal, ellos retroceden. Aunque pudieran pensarse que piensan huir, solo están dando tiempo para que el aceite de la joroba se calienta y se extiende por todo su cuerpo y crea una capa resbalosa sobre sí para que lo proteja de las mordidas y de las garras de los enemigos. Eso es lo que está haciendo. Qué bueno es cuando tú te sientas acorralado, pues te recuerdes este animal. Retrocedas un poco y te unjan con el aceite de la gracia del Señor y tú avances sabiendo que no estás solo, porque el Dios que te acompaña es proveedor en tu debilidad. Ese es el Dios que te provee, ese es el Dios que te ayuda y tú puedes estar convencido y seguro de cada una de esas cosas. Así que la razón segunda es que Dios nos acompaña, es decir, nos libera. Segunda razón que el Salmo nos da para agradecer a Dios, nos acompaña. Y una tercera razón, en los versículos del 8 al 9, dice de la siguiente manera: agradecemos a Dios por ser maravilloso con su pueblo. Sin duda nuestro Dios es maravilloso. Su clemencia, su capacidad para satisfacer y sus intenciones de hacer siempre el bien son solo algunas de sus características más importantes. Damos gracias a Dios por su amor, por todo lo que ha hecho a favor nuestro. El Salmo nos está animando, nos está diciendo que Dios es un Dios clemente. Se categorizan cinco expresiones. Primero, un Dios misericordioso y clemente. Esas son definiciones que se dan de Dios mismo. Se habla de un Dios lento para la ira, un Dios paciente, un Dios abundante en misericordia y en fidelidad, y un Dios que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado. Lo hace nuestro Dios. El capítulo 34 del libro de Éxodo, sin duda, es una prueba extraordinaria de la misericordia de Dios, de esa acción de satisfacer, esa capacidad extraordinaria que tiene Dios de satisfacer. En el Salmo, en el Éxodo capítulo 34, miramos, y la segunda vez que Moisés se encuentra en la montaña para hacer un pacto con el pueblo de Israel. Cuando Moisés descendió de la montaña la primera vez, el pueblo se había enamorado de las obras de sus propias manos. Estaba adorando un becerro de oro. Pero el pacto que Dios quiso con el pueblo en aquella montaña, ahora pues, si en verdad escuchar mi voz y guardar mi pacto, seré mi especial tesoro en todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Yo soy para mí un reino de sacerdotes, de nación santa. Estas palabras le dirían a los hijos de Israel la necesidad de descansar en un Dios que es capaz de satisfacer al ser humano. De satisfacer al ser humano. El pueblo había sido incrédulo en el Mar Rojo, había murmurado contra el Señor en el desierto. Por tanto, la rebelión del becerro debía haber agotado la paciencia de Dios. Éxodo 34, debía estar ya totalmente agotado. Moisés lo estaba. Moisés estaba agotado ya y tiró las tablas y la rompió. Estaba ya hasta
como decimos, hasta la coronilla, estaba totalmente agotado. Pero en esa montaña nuevamente estaba el Dios paciente esperando para satisfacer a su pueblo. El pueblo no fue destruido, porque el Dios nuestro es un Dios que tiene la capacidad de satisfacer. Y simplemente es un Dios maravillosamente misericordioso. Esa es la tremenda capacidad que tiene nuestro Dios de hacer cada una de estas bendiciones tan grandes. Y esta palabra viene de la palabra provisión, viene del latín. Provisión es la acción de proveer. Y Dios es un Dios proveedor, de facilitar lo necesario para un fin. ¿A dónde tú vas? Dios te va a proveer lo necesario. ¿A dónde te ha llamado Dios? ¿A qué ministerio? ¿A qué acción? ¿En qué área? Dios te va a proveer lo necesario. Podemos deducir entonces que la provisión de Dios es dar a los que necesitan para resolver un problema. La Biblia nos enseña en sus hermosas líneas que todo cuando tenemos proviene de Dios. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Todo ha sido creado por Él. Y Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir en esta tierra. En el Antiguo Testamento aparece la palabra provisión con la palabra Jiret. Y es la misma que habla acerca de que Jehová Jiret, o el Jehová proveedor. Eso es lo que identifica a nuestro Dios. Está dispuesto a proveer para lo suyo. En Filipenses capítulo 4, versículo 19, se nos muestra a un Dios que provee para las necesidades de cada uno. En Mateo capítulo 6, versículo 26, hace una estupenda comparación con las aves del cielo. Y ahí está el Dios que provee. ¿Tiene usted alguna necesidad? Pues clamen a Dios. Dios le va a proveer. Él alimenta las aves del cielo, que no las consideramos porque tan importante. Ese es el Dios que tenemos, que nos da el alimento a diario. En Génesis capítulo 3, versículo 21, ya comienza esa provisión de Dios. Cuando el hombre había pecado, pues Dios proveyó para ellos ropa y abrigo para aquellos que habían sido desobedientes. Dios nuestro siempre está proveyendo a pesar de nosotros. A pesar de nosotros, siempre tenemos que darle gracias a Dios por la provisión de Dios. Elías fue alimentado por los cuervos. Una maravilla de la manera en que Dios, Elías, el conocido profeta del fuego del arroyo de Querit, por orden del Señor, había estado siendo vocero, y llovieron las persecuciones sobre él. En este arroyo, Dios le proveía a Elías el agua y el alimento, eran traídos por algunos cuervos. Le traían pan y carne. Dios muestra dos cosas importantes a lo largo de su Biblia. Todo lo que promete, lo cumple. Todo lo que Dios promete, lo cumple. Y nuestro Dios es proveedor. Así que Él siempre va a proveer para sus hijos. Por eso no he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Siempre la provisión va a llegar de una manera abundante para la vida de sus hijos. Si confiamos en el Señor y somos obedientes, Él suplirá todo lo que nos falte. Él es el dueño de todo lo que hay en el universo. Elías siempre fue un hombre de fe, un hombre que nunca dudó de las promesas del Señor, y siempre Dios le ayudó en sus momentos más difíciles. Pero nuestro Dios también tiene esta maravillosa intención de hacer el bien. Siempre está interesado en hacer el bien. Dios es tu fuerza en tiempos difíciles, mi hermano. No hay otra. Dios es tu fuerza en tiempos difíciles. Siempre está dispuesto a hacer el bien. Creer en Dios no es la receta para una vida fácil. No es una receta para una vida fácil. En realidad es todo lo contrario. Es todo lo contrario. La vida a veces se hace muy complicada. Es probable que cuando decidas obedecer a Dios enfrentes todo tipo de oposición. Una hermana contaba de que el día que su grupo de Amor en Acción se reúne, ese es el día que ella tiene la mayor cantidad de llamadas, la mayor cantidad de trabajo, la mayor cantidad de problemas. Va a ser una constante en la vida. La vida de David, por ejemplo, estaba siempre bajo amenaza. Saúl enviado a todos sus hombres para vigilar la casa de David y para matarlo. David se encontraba, el Salmo 27, rodeado de enemigos, malhechores, asesinos, hombres crueles que están conspirando contra él. Así lo describe este salmo precioso.
y que me gusta tanto este salmo. Dice David que en este salmo describe a esos hombres presurosos para atacarlo, Para Dios estaba el Dios que siempre tiene la intención de hacer bien, y David salió adelante. Sin embargo, en medio de esto de David, pues oró: líbrame, con confianza. Más tarde David puede decir: fortaleza mía y Dios mío, fortaleza mía y Dios mío. Qué bueno que podamos también tú y yo decir lo mismo. Por lo tanto, razones importantes por las cuales en este tiempo de acción de gracia, que ya celebramos, que ya cenamos, pero que se inicia, es el comienzo, yo digo, de una temporada para rememorar, porque ya estamos a las puertas del advenimiento de Jesús, de celebrar todos esos momentos maravillosos. Son tiempos de estar en familia, son tiempos de reflexionar, son tiempos de acercarse un poco más. Debemos entonces en esos tiempos profundizar o ahondar en estas tres razones que el Salmo nos está ofreciendo. En primer lugar, agradezca a Dios por la liberación que Él ha dado a su vida. Lo ha hecho a su pueblo, pero usted es parte de ese pueblo. Y si no eres parte, clama, porque Él está dispuesto a hacerte parte. Es un Dios bondadoso, misericordioso y rescatador. Agradece a Dios por acompañarte. No estás solo. Dios es tu compañía, tu ayuda perfecta. Es nuestro Dios. Es ayudador de desamparados, ayudador necesitado y también proveedor del débil. Y en tercer lugar, la tercera razón importante, agradecemos a Dios por ser maravilloso con su pueblo. Dios es maravilloso con su pueblo porque manifiesta su clemencia, su capacidad de satisfacer y también su intención para hacer el bien. Por lo tanto, esas son sin duda tres simples y sencillas, básicas razones para agradecer a Dios. Pero hay muchas más en las cuales yo te invito a que en toda esta temporada ya pasada de acción de gracia y todos estos días que se avecinan de celebrar la Navidad, estés agradeciendo a Dios, porque Él es bueno. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día, por tu bendición y cuidado, y te agradecemos, Señor. Te agradecemos porque eres especial con tu pueblo. Gracias, Dios. Gracias por la salvación y gracias por tantas cosas que, aunque hemos ofrecido tres razones, son innumerables para con tu presencia poder agradecer con palabras todas tus bondades. En el nombre de Dios oramos. Amén. Que Dios les bendiga.